verdad un gusto tenerlo nuevamente por aquí y con un tema muy bueno. ¿Qué tal todo, padre? Bien, Cristi, pero cuéntanos tú que acabas de salir de ejercicios espirituales. ¿Estás volando? Muy así, bueno, sí, padre, aquí amarrada a la silla. Muy bien, la verdad. Siempre es una experiencia increíble poder pasar tiempo a solas con Dios, de Uf, verdad. es el cielo, así es. Ya me tocará a mí el siguiente agosto, Dios mediante. Bueno, ahí nos encomienda a todos, padre. Así es, Cristi. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, padre, venimos de un video hablando sobre 10 diferencias entre católicos y protestantes Mm, y ha habido muchas preguntas sobre la Biblia, entonces, ¿por qué no dedicar uno de estos videos a ese precioso libro que es la Biblia? perfecto, Cristi. Muy bien, pues sí, yo creo que más vale. Bueno, y empecemos por lo primero, padre. ¿Qué es la Biblia? Cristi, pues es la palabra de Dios. Son una compilación de libros inspirados que suman 73, 47 del Antiguo 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y esa palabra de inspirados, ¿qué es? Pues es que los escribieron unos poetas. No, eso no es lo que significa, Cristi. Según el documento Dei Verbum, el documento más autorizado que tenemos ahorita en la Iglesia, es un documento que es de los 4 grandes documentos del Concilio Vaticano II, donde se habló mucho de la Sagrada Escritura. Y ahí dice que inspirados son porque tienen a Dios por autor y por tanto están libres de error. Eso es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios que es además, compartimos las Sagradas Escrituras con los judíos, no más que las nuestras son más grandes porque el Nuevo Testamento pues es la historia del nacimiento de la iglesia y de la vida de Jesucristo. Padre, y ahora que usted habla de inspirado, porque, claro, inspirado por Dios, y por eso hablamos de que la Biblia es palabra de Dios, pero realmente cuando hablamos de libro de Jeremías, ¿escribió Jeremías? Cristi, mira, como te podrás imaginar, la Sagrada Escritura tiene a los famosos exegetas, que son personas en todos los niveles y los hay tanto protestantes como católicos, sobre todo, sí, los hay de los dos, que son los grandes como no arquitectos, como diremos, mineros de la Biblia. Y se puede decir que en una gran cantidad de los libros los escribió el autor que dice y en otros no, y no hay manera de saber quién los escribió. Por ejemplo, el libro de Daniel, que es uno de los 4 grandes profetas, pues no se sabe quién era Daniel. Pero Jeremías sí. Jeremías sí sería uno de los que confiamos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Sí lo escriben ellos y aquí vale la pena mencionar, Cristi, una analogía que es bonita para entender la Biblia, y es que Dios y el humano que escribieron cada libro son los dos verdaderos y auténticos autores, del mismo modo que un arquitecto y los albañiles ambos construyen la casa, uno desde el punto de vista intelectual y el otro desde el punto de vista material, pero los dos son 100% autores de la Biblia. Padre, yo debo confesarle que a mí me encantan sus símiles, o sea que es fácil entender que en la construcción de una casa, ¿no? El arquitecto hace los planos, pero al final no es el que va construyendo ladrillo a ladrillo. Entonces, al final, la Biblia está inspirada por Dios y podríamos decir que es como ese arquitecto intelectual, pero luego quien lleva a cabo la obra de escribir, pues son cada uno de los profetas o de quien estaba escribiendo en ese momento, ¿no? Sí, y es porque no, la analogía del pintor y el pincel no es buena para la Biblia, porque el pincel no piensa, nada más es utilizado por el autor, pero no. Dios utilizó a seres humanos muy primitivos, en muchos casos, limitados al lenguaje del momento, a su concepción de Dios, y por eso tienes algunas cosas que son aparentes contradicciones de la Biblia, porque Dios se reveló en la persona. Ese vasito que tomó para explicar, pues ese es el vasito. Y tú eres un vasito, y yo soy un vasito, y quien nos escucha es un vasito que va explicando la Biblia según nuestras limitaciones y según nuestra riqueza también. Sí, padre, mire, usted sabe que yo hace mucho tiempo, recuerdo una vez que me encontré unos escritos, no recuerdo dónde, pero debe haber sido en algún lugar de internet, que hablaba de evangelios apócrifos, ¿no? Evangelios que no habían sido aprobados por la Iglesia Católica
usted hablaba al principio de que la Biblia está compuesta por 73 libros. Y recuerdo muy curioso, o sea, de manera muy chistosa, que este supuesto evangelio apócrifo, que no me acuerdo de quién era, hablaba sobre la infancia de Jesús, dedicaba mucho de la infancia de Jesús, ¿no? Que Jesús... De cómo él jugaba fútbol y cuando iba al cine y esas cosas, ¿no? Bueno, más sencillo para la época, que hacía pajaritos del barro y que resucitó un amiguito que se cayó de una azotea, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que esos libros que no fueron incluidos, que lo hablábamos en el video pasado sobre la diferencia entre la Biblia protestante y la católica, que no son los mismos, pero cómo sabemos que esos libros que no están en la Biblia no fueron inspirados por Dios? En esencia se reduce al magisterio, Cristi, y no es una pregunta evasiva. A ver, cuando una madre da a luz un hijo, el médico le trae al bebé y le pregunta a ella cómo se llama el niño. No le dice al médico, mira, pues aquí le presento a Albertito, ¿no? Entonces, quien da a luz algo es quien tiene autoridad sobre él. Y es la iglesia, a través de Pedro, el Papa, quien quiera que sea, y su magisterio, o sea, los obispos en unión con el Papa, los que tienen autoridad para interpretar autorizadamente, esa es la palabra auténticamente, la Sagrada Escritura, porque lo dice la carta de San Pedro, que la Biblia no es de interpretación individual. Entonces, tú preguntas, ¿quién determinó que fueran estos libros? Desde los primeros momentos de la muerte de Jesús, cuando los cristianos en las ciudades de Roma y zonas aledañas celebraban el partir el pan y la Eucaristía, utilizaban unos textos inspirados por el Espíritu Santo. Pero ya para el año 280 y pico, y 290 y tantos, y luego al finales del siglo IV, San Agustín y algunos otros tenían una compilación de libros autorizados. Nada más que, Cristina, no se cuestionó nada sobre cuáles eran los libros que se utilizaban en las primeras celebraciones porque no había herejías. La iglesia siempre funciona así. La iglesia da por hecho algo y cuando alguien llega y lo cuestiona, ella entonces sale a decir, bueno, pues esto es así por esta razón. No, normalmente así funciona. Entonces, en el siglo XVI, pleno renacimiento, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica se dice que ahí, ante el cuestionamiento de Martín Lutero de cuáles eran los libros, la Biblia emerge como estos son los 73 libros. ¿Y qué criterio fue el principal? El principal fue lo que se utilizaba en las primeras celebraciones. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia sobre todo está hecha para ser leída en la liturgia. Ella nos explica la historia de salvación y nos apunta a Cristo. Y si tú te acuerdas, eso mismo Cristo hizo con los discípulos de Emaús cuando iban caminando desde Jerusalén al pueblo de Emaús y dice que les explicó las escrituras y luego se les apareció en el partir del pan. Entonces, celebración y escritura siempre están juntas. O más bien, celebración y escritura es el mejor lugar para leer la escritura, aunque me voy un paso atrás, no siempre están juntas, porque yo puedo leerla ahorita y no estoy en una celebración, o la puedo leer en un Bible study, ¿no? Lo puedo leer en una casa, lo puedo leer en mi habitación, lo puedo leer en el campo, pero el lugar, el estrado especial para la Biblia es la celebración eucarística. Y por eso ese es el criterio de la pregunta que haces. Ya, padre. Ok, y a ver, usted comentaba también que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Es palabra sagrada. Entonces, todo lo que encontramos en esos 73 libros se debe tomar de manera literal. Fíjate, Cristi, en el número 11 de la Dei Verbum, esos primeros números y para quien le gusta o le gusta referenciar algo más sencillo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número entre el 98 al 115, ahí está explicado cómo la Biblia tiene 4 sentidos para leerla o 2 con una división de 3. El literal y el espiritual. Y espero que no me falle la memoria. El espiritual se divide en 3. El de la analogía, el análogo, no, perdón, alegórico, moral y
El tercero, ahora se me está escapando, Cristi. Ahorita sí me acuerdo. Entonces, para responder a tu pregunta, está el literal, que hay que recorrerlo, y luego anagógico es el tercero. El anagógico, que significa apuntando a los últimos tiempos, ¿no? Como quien apunta al objetivo de todo, que es la salvación y la gloria. Ahí están los tres sentidos. Pero repito, están ahí en el número 11 de la Dei Verbum, o están en el número entre el 100 y el 115 del Catecismo, y entonces no tomamos literal todo. Hay tanto católicos como hermanos cristianos, protestantes, que la toman literal, y por eso se requiere un poco de estudio para saber, bueno, ¿y cuándo la tomo literal? ¿Y cuándo la tomo como una analogía? Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, Cristi, si tu ojo te hace escándalo, arráncatelo. ¿Estaba hablando él literalmente o no? Si tu mano te hace escándalo, córtala. En cambio, cuando él dice, quien no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí, y los discípulos se asustan y le dicen, no hombre, pero ¿quién puede tolerar este lenguaje? Y Cristo no se echa para atrás y les dice, se los repito, quien no come mi carne y bebe mi sangre no está en mí. Entonces ahí está en sentido alegórico a comer su cuerpo y en la Eucaristía, que bueno, es lo que celebramos hoy. Me alargué un poquito, Cristi, perdón. No, no se preocupe, padre, porque creo que queda bastante claro el punto, que no todo se puede tomar literal por los modos de escritura, porque se están usando analogías, etcétera, ¿no? Cristi, también agrego que la Biblia tiene géneros literarios, entonces no lees un poema a la novia, al enamorado, a la enamorada, no se lee un poema como lees geografía o como lees un artículo de fondo. Entonces, los salmos, hombre, pues digo, los salmos tienen una cantidad de simbolismo tremendo. En fin, por eso hay que saber qué género literario, desde el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, y luego pasando por los históricos y los salmos y los sapienciales y los evangelios, qué estilo literario tienen, etc. Y ahora que usted comenta esto, que no se lee un poema como no se lee un libro de geografía, muchas veces a mí me han hecho esta pregunta. Cristina, quiero empezar a leer la Biblia, ¿por dónde empiezo, no? Y uno siempre, pues, si uno quiere empezar a leer un libro, lo primero que pasaría por la cabeza es, pues, por la primera página. Pero no es así. Si nos puede contar un poco más de esto, padre, cómo empezar a leer la Biblia quien nos está escuchando y nunca ha tenido ese interés, pero ahora dice, bueno, me gustaría empezar, ¿cómo hago? Las diferentes personalidades pueden hacer diferentes acercamientos. Si empiezan por el principio, no está mal, pero cuando lleguen más o menos al capítulo 12 de Génesis, o a lo mejor eso también les interesa, cuando lleguen al capítulo 11 de Éxodo, se van a pegar una aburrida tremenda. Entonces no se recomienda ir así, a menos de que tengas un poco de estudio. Entonces, Génesis es muy bonito, pero bueno, vamos a suponer que tú no eres muy intelectual no sé, quisieras otro tipo de lectura, vete a los evangelios. Luego hay personas que con pocos estudios les encantan los salmos, pues que vayan a los salmos y la poesía, o sea, tienen un corazón como muy predispuesto para la poesía y la entienden y buenísimo, ¿no? Dentro de los 4 evangelios, los más literales, los más con un lenguaje más parecido al nuestro y con menos simbolismo son los primeros 3. Mateo, Marco y Lucas. Juan es también tiene un grandísimo simbolismo, y por eso cuando uno estudia teología bíblica hay una materia que se llama los escritos juánicos, mientras que los otros 3 se llaman los sinópticos. Y por último, Cristi, yo diría que las cartas de San Pablo, el mismo San Pedro dice que no es fácil leer a Pablo, pero hay algunos que les gusta. Todo el resto de la Biblia yo diría, ojo, aprende un poquito más, porque si no puede ser que te vas a decepcionar. Yo creo que eso, pero importante que la Sagrada Escritura, decía Santa Catarina de Siena, doctora de la Iglesia, se comprende en la medida del amor del corazón en las personas. Entonces la Biblia siempre va a depender de ti. Un corazón puro y lleno de la virtud de la caridad, del amor, entenderá mejor la Biblia que otros. Y por eso no es un libro que sea igual. Todos los años cambia dependiendo de ti. Sí, padre. Y bueno, yo solo agregaría
algo bueno, como usted comentaba, estuve en un retiro hace unos días y a mí me impresiona la riqueza de esa iglesia naciente en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando uno tiene muchas dudas, o cuando alguien tiene muchas dudas de por qué esto se hace así, por qué esto se hace así, y uno lee los Hechos de los Apóstoles, dice, bueno, es que esto no es que se hace así porque se decidió, sino que desde el primer momento del nacimiento de la iglesia se vivía de esta forma, ¿no? Entonces creo que también Sí, es muy bonito encontrar ahí la riqueza de la iglesia. así Pero es. ¿sabe qué, padre? Que algo que yo escucho frecuentemente, sobre todo con mis amigos y algunos miembros de mi familia, cuando surge el tema de la religión o de la Biblia, etcétera, algo típico es, bueno, pero este libro fue escrito hace miles de años, aplica para tiempos modernos, aplica para hoy. ¿Qué implicaciones tiene la Biblia en mi vida si es un libro tan antiguo y que los tiempos han cambiado? ¿Qué piensa usted de esto, padre? Pues Cristi, habría que nomás ir a ver las listas de ventas de libros en todo el mundo, en librerías desde Amazon hasta todas, y decir si le está diciendo a la gente algo. El podcast más escuchado hoy en todo Estados Unidos es la lectura de la Biblia por un sacerdote todos los días. Entonces significa que le estará diciendo algo a la gente. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de todos los demás libros, es inspirado, es decir, tiene a Dios por autor y Dios no está en el tiempo, Él no es viejito, Él es siempre antiguo y siempre nuevo, Él es el alfa y el omega, el Señor de la historia, y para Él no corren los años porque está fuera del tiempo, por eso su palabra siempre va a ser actual. Claro, y también puede ser porque al hablar de que es palabra viva, pues está viva ayer, hoy y siempre. Sí, así es, así es. Sí, padre, usted sabe que hace poco conversamos de este podcast de The Bible in a Year, creo que se llama, y lo empecé a escuchar, y qué bonito, porque qué forma tan sencilla porque no es que es un podcast hecho solo para católicos, creo que para todo el que quiera buscar un espacio para conocer más a Dios y conocer la Sagrada Escritura, pues 100% recomendado. Sí, esa es una palabra de Dios que no es palabra de Dios para los católicos, es palabra de Dios para todos. Así es, así es. Bueno, padre, y para finalizar este video, ¿qué recomendaciones nos daría a aquellos que quieren empezar a leer la Biblia? Cristi, desearlo mucho, o sea, pedirle a Dios, pon en mí esa sed de ti a través de la Escritura, porque fíjate, Cristi, no vamos a la Escritura, y aquí está la clave de por qué la Escritura tiene los sentidos espirituales, porque no vamos a buscar mensajes, vamos a buscar a una persona, a la Sagrada Escritura. Vamos a buscar a la persona de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque la clave de lectura de inicio a fin de los 73 libros de la Biblia es la persona, el verbo, la palabra encarnada, y la buscamos, entre otras fuentes, en la palabra escrita. Entonces, desearlo, número uno. Segundo, tener la intención de pureza. Pureza me refiero a todo el tipo de purezas que puede haber. Es decir, si yo no soy puro hoy, pero quiero serlo, pues ya lo eres. El Señor te acompaña, pero querer eso. Y luego, pues lo que decíamos, vete a donde te llame la atención. Yo te recomiendo lo que siempre veo que a la gente le gusta más. Génesis y un poquito del Éxodo, que se van a acordar de la película del Príncipe de Egipto, ahí de Walt Disney, creo que es de Walt Disney. Luego están los Salmos, están los Evangelios y están las cartas de San Pablo. Las otras personas que tengan un poco más de conocimiento, a muchos les encanta el Cantar de los Cantares, pero es chiquito, te lo vas a acabar muy rápido. Yo creería, Cristi, que con eso, y ellos solitos, cuando les va gustando, van a ir investigando y se van a ir a otros libros y probablemente les guste también, Isaías o Jeremías o Ezequiel. Y bueno, hay otros que son un poquito más secos y que es un misterio. ¿Por qué habrá un libro como Las Lamentaciones o Baruch? Pues son todos palabra de Dios, y creo que en la Biblia no todo, como en todas las cosas de Dios, pues no tenemos todas las respuestas, pero hay partes más bellas que otras, y a los que están empezando o ya llevan un poquito leyendo la Biblia, yo por ahí me iría.
Bueno, muchísimas gracias, padre. Yo aprovecho para hacer aquí una promoción. El padre tiene un curso de Biblia muy bueno que se llama Biblia en 5. Les dejamos el link del curso aquí abajo para quien quiera tomarlo. La primera sesión es completamente gratis, entonces quien quiera conocer un poquito más de la Biblia, ahí se los dejamos el link para que puedan darle un ojo. Muchísimas gracias, padre, por este video. Gracias, Cristi, a ti y a todos los que nos ven. Qué gusto tenerles siempre aquí. No dejen de escribir a New Fire o poner comentarios para ver qué otros temas ustedes dicen, me urge saber de esto. Pues aquí estamos y en la medida de las posibilidades, y cuando no tenemos la respuesta, las buscamos en buenas fuentes para dárselas a ustedes. Gracias, Cristi, gracias a todos. Gracias a todos y no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir las notificaciones. Que tengan una feliz semana.